Emily observaba la ventana de la habitación como si el mundo más allá estuviera demasiado distante para alcanzarlo. La vieja casa, con sus muebles pesados y cortinas que bloqueaban la luz, era ahora una prisión. Desde que su padre murió hace 2 años, ella vivía bajo el dominio de su madrastra, Margaret. Con una frialdad calculada, Margaret asumió el control no solo de la casa, sino también de la vida de Emily. Lo que antes era una relación distante se había transformado en una dinámica de poder, donde Emily era tratada como una intrusa, un recuerdo del pasado que Margaret prefería borrar. Margaret era una mujer de presencia imponente. Sus ojos, siempre calculadores, nunca mostraban ningún tipo de afecto. Sabía manipular el ambiente a su alrededor, asegurándose siempre de que su autoridad se sintiera en cada rincón de la casa. Aunque Margaret se había casado con el padre de Emily, más por conveniencia que por amor, se aseguró de mantener su lugar en la cima cuando él falleció. Para ella, Emily no era más que una carga, un obstáculo para el control absoluto que buscaba. Esa noche, Margaret organizó una cena con algunas pocas personas de la ciudad, conocidos influyentes que mantenían el estatus social de la familia. Emily se sentía fuera de lugar entre ellos. Vestida de manera simple y sin ganas de estar allí, apenas podía disimular su incomodidad. Cada sonrisa falsa, cada comentario vacío que resonaba en la sala, era un recordatorio de la superficialidad de su vida. La cena transcurría como cualquier otra, hasta que Margaret, con una sonrisa que parecía ocultar algo más siniestro, interrumpió la conversación en la mesa. «Tengo un anuncio importante que hacer», comenzó, con una voz cargada de dulzura falsa. Todos en la mesa guardaron silencio, mirándola con expectación. Emily, sin embargo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mi querida hijastra Emily finalmente ha encontrado un pretendiente», continuó Margaret, girándose hacia la joven con una mirada que no podía ser más cruel. «Está comprometida con Daniel». El shock congeló el cuerpo de Emily. ¿Daniel? El Daniel al que Margaret se refería era un mendigo conocido en la ciudad, alguien que había vivido en las calles durante años. Su mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de oír. El silencio incómodo en la sala fue roto por los murmullos confusos de los invitados. «Margaret, ¿qué estás haciendo?» Emily finalmente logró susurrar, pero su voz apenas se escuchó. «Ah, Emily», respondió Margaret con el tono más condescendiente posible. «Sé que no es lo que esperabas, pero mira el lado positivo. Al menos no terminarás sola». Los invitados rieron nerviosamente sin saber cómo reaccionar ante la situación. La vergüenza flotaba en el aire como una niebla asfixiante, pero Margaret parecía disfrutarlo. Sabía lo que estaba haciendo. Era una humillación calculada, una manera de afirmar que Emily no tenía valor ni opciones. Y allí, entre miradas de lástima y perplejidad, Emily sintió la profundidad de la trampa en la que había caído. «Esto es ridículo, Margaret», Emily intentó protestar, su voz ganando fuerza. «No puedes obligarme a hacer esto». Margaret no retrocedió. «Sí puedo, dependes de mí para todo», y Daniel fue lo suficientemente amable como para aceptar. «Tal vez deberías estar más agradecida por tu suerte». ¿Agradecida? La palabra resonaba en la mente de Emily mientras intentaba encontrar una forma de responder. Sabía que Margaret tenía control sobre sus finanzas, que sin su ayuda no tendría dónde vivir ni cómo mantenerse. Estaba acorralada, y Margaret lo sabía. Poco a poco, los invitados volvieron a distraerse, intentando continuar con la comida y alejando la evidente incomodidad. Pero para Emily, el mundo parecía haberse desmoronado. Permaneció sentada en silencio mirando el plato frente a ella sin realmente verlo. Sus manos temblaban bajo la mesa. Su corazón latía rápido y una mezcla de ira y desesperación la consumía. Margaret lo había logrado. Había roto algo dentro de Emily. La joven siempre intentaba resistirse al control de su madrastra, mantener algo de dignidad, pero ahora sentía que lo había perdido todo de una sola vez. Un compromiso con un mendigo. No había forma de revertir esa humillación. Después de la cena, Emily subió a su habitación sin decir una palabra. Se encerró allí, intentando respirar. Todo le parecía confuso y abrumador. Pensaba en lo que sucedería después, en lo que la gente diría. ¿Cómo Margaret había podido llegar a tal crueldad? Emily siempre supo que su madrastra la despreciaba, pero esto superaba cualquier límite. Mientras las lágrimas silenciosas corrían por su rostro, volvió a mirar por la ventana. La ciudad parecía pequeña y distante. Había una sensación de prisión en su vida.
y ahora más que nunca se sentía incapaz de escapar. El día siguiente amaneció más gris de lo habitual. Emily apenas había dormido esa noche, dándose vueltas en la cama, mientras su mente repetía una y otra vez la humillación impuesta por Margaret. Sentada en la cama, con los ojos cansados y la sensación de impotencia aún sobre ella, se preguntaba cómo salir de esa situación. No había una salida clara. Su dependencia financiera de Margaret era total, y esa idea mantenía su mente atrapada en un ciclo de desesperanza. La casa, normalmente silenciosa, parecía aún más vacía esa mañana. Margaret, como siempre, había comenzado el día temprano, ya ocupada con sus quehaceres. Emily bajó a la cocina, esperando no encontrar a su madrastra, pero ahí estaba, como si la esperara. La sonrisa victoriosa de Margaret era inconfundible, y Emily sintió una oleada de ira formarse en el fondo de su estómago. «Buenos días, querida», dijo Margaret, su voz cargada de falsedad. «Espero que hayas dormido bien. Tenemos un día ocupado por delante». Emily permaneció en silencio, con la mandíbula tensa, mientras Margaret continuaba hablando como si todo fuera perfectamente normal. «Hoy vas a encontrarte con Daniel. Será bueno que pasen algún tiempo juntos», continuó ella, cortando frutas como si estuviera planeando un simple paseo por el parque. Después de todo, ahora están comprometidos. Hay mucho de lo que hablar sobre el futuro. El corazón de Emily se apretó. ¿De qué había que hablar? ¿Cómo podía siquiera mirar a Daniel, sabiendo que él solo era una pieza en el cruel juego de Margaret? Sin embargo, Margaret controlaba sus finanzas, la casa y cualquier posibilidad de futuro que Emily pudiera imaginar. Estaba acorralada. Resistirse no parecía una opción realista. Las horas previas al encuentro fueron un torbellino de ansiedad. Emily intentaba controlar su respiración, repasando mentalmente posibles formas de evitar la situación, pero todas terminaban en el mismo punto. No había forma de escapar de Margaret. Cuando finalmente llegó la hora, Margaret anunció que Daniel la estaría esperando en la plaza central de la ciudad. «Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. No entenderán nada. Comenta palomitas en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y continuemos con la historia». Emily, con el estómago revuelto, salió de la casa. El sol estaba alto, pero sentía como si una sombra la siguiera en cada paso. Caminar por la ciudad nunca había sido tan difícil como ese día. Cada rostro que pasaba parecía saber lo que había ocurrido en la cena de la noche anterior. Podía sentir las miradas y los murmullos, aunque fueran silenciosos. Su vergüenza era palpable. Cuando Emily finalmente llegó a la plaza, vio a Daniel sentado en un banco de madera, con la mirada perdida. No parecía diferente de lo habitual. Ropa desgastada, cabello desordenado y manos sucias. Sin embargo, había algo en él que parecía estar en paz con su situación. Algo que ella no podía entender. Daniel levantó la mirada cuando vio a Emily acercarse. Sus ojos eran más suaves de lo que ella esperaba, y se levantó despacio, con respeto. Hubo un momento de incómodo silencio entre los dos. «Emily», comenzó, con la voz ronca, pero sin ningún rastro de malicia. «Sé que esto es extraño para ti. También lo es para mí». Ella no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada luchando con sus propios sentimientos de vergüenza y confusión. Sin embargo, había algo en el tono de Daniel que no era hostil. Él no se estaba riendo de ella. No había ese desprecio que siempre sentía de Margaret. Solo había un hombre común delante de ella, alguien que, de alguna manera, también era víctima de esa situación absurda. «Yo no sé qué decir», murmuró Emily, logrando finalmente romper el silencio. Esperaba sentir más rabia, pero lo que sentía en ese momento era más una profunda tristeza. «Yo tampoco», admitió Daniel, con una breve sonrisa contenida. «Pero, por lo que entiendo, estamos en el mismo barco ahora». Emily lo observó por unos segundos más, intentando encontrar alguna razón para despreciarlo, para odiarlo por estar involucrado en la trama de Margaret. Pero no había nada en Daniel que provocara ese tipo de sentimiento. Parecía, de alguna manera, tan perdido como ella. «No sé por qué aceptaste esto», dijo Emily finalmente, con una voz más firme. «Sabes lo que ella está haciendo, ¿verdad? Margaret me está usando para humillarme, y ahora tú formas parte de eso». Daniel asintió. Su expresión se volvió más seria. «Lo sé», respondió con una honestidad que la sorprendió. «Pero, cuando alguien está en mi situación, no rechazas muchas cosas. Margaret me hizo una propuesta que, para mí, parecía una oportunidad para salir de la calle.
Pero eso no significa que quiera hacerte daño, Emily. Había sinceridad en sus palabras, algo que Emily no esperaba. Daniel parecía consciente de la trampa que Margaret había tendido, pero no había en él ningún deseo de contribuir a la humillación. «Sé que esto no es lo que tú querías», continuó él, «y lo siento mucho, pero haré lo mejor que pueda para no empeorar las cosas». Emily no supo qué responder. Parte de su ira se desvaneció en ese momento, reemplazada por una melancolía que no podía describir. Había algo en la fragilidad de Daniel que la conmovía. Él también estaba a merced de Margaret, aunque de una manera diferente. Se sentaron juntos en el banco, sin decir mucho más. El silencio entre ellos ya no era tan incómodo, pero aún llevaba el peso de la situación que enfrentaban. Emily miraba la plaza, viendo a las personas pasar sin prestarles mucha atención, y, por primera vez, se permitió sentir algo diferente a la vergüenza. Aún no sabía lo que vendría después, pero al menos en ese momento ya no estaba sola. Los días que siguieron al primer encuentro entre Emily y Daniel fueron extrañamente silenciosos. La joven se aislaba en su habitación, intentando asimilar todo lo que había sucedido y procesar los confusos sentimientos que habían surgido. Lo que más la perturbaba no era solo la humillación que Margaret le había impuesto, sino la manera en que Daniel, con su postura calmada y casi resignada, no la juzgaba. Él también era una víctima, y eso la hacía reflexionar de una manera que no esperaba. Por otro lado, Margaret actuaba como si estuviera satisfecha con el curso de los acontecimientos. Su plan parecía estar funcionando. Emily estaba atrapada en una situación imposible, y Margaret no ocultaba su placer al ver a su hijastra cada vez más sometida. Sin embargo, Emily notó que Margaret ya no hablaba del compromiso con los conocidos de la ciudad, como si estuviera segura de que la humillación pública había sido suficiente. Esto le daba a Emily un extraño sentido de alivio, aunque fuera temporal. Cuando llegó el momento de encontrarse con Daniel nuevamente, Emily sintió el mismo nudo en el estómago que la primera vez. No obstante, algo era diferente ahora. Sabía que él no era lo que esperaba. A pesar de su apariencia humilde, no parecía dispuesto a contribuir al cruel plan de Margaret. Esta comprensión suavizaba un poco el impacto de estar en esa situación. Emily caminó hacia la plaza nuevamente, con el corazón pesado, pero con menos temor que la primera vez. Cuando llegó, encontró a Daniel en el mismo banco, como si no se hubiera movido desde su último encuentro. Esta vez la vio acercarse y se levantó rápidamente, haciendo un esfuerzo visible por parecer más presentable, lo que, en realidad, solo destacaba más su situación. «Hola, Emily», dijo él, con un leve gesto de saludo. Su sonrisa era contenida, como si supiera que cualquier demostración de entusiasmo sería malinterpretada. «Hola», respondió Emily, manteniendo cierta distancia, aunque menos incómoda que antes. «¿Estás bien?» «En la medida de lo posible», respondió él con una sonrisa de lado, que desapareció rápidamente al darse cuenta de lo vulnerable que lo hacía parecer. «Imaginé que tal vez no vendrías hoy». Emily dudó. «No tengo mucha lección, Daniel». «Lo sé», respondió él con calma. «No estoy tratando de forzar nada. Solo estoy aquí, como tú». Se sentaron de nuevo en el mismo banco, el silencio flotando entre ellos, aunque no tan pesado como la última vez. Daniel parecía más tranquilo, casi como si aceptara la situación sin grandes expectativas. No intentaba forzar conversaciones incómodas, ni lanzaba miradas de juicio. Eso aliviaba un poco la tensión que Emily llevaba encima, aunque no borraba su humillación. «Quería contarte un poco más sobre mí», dijo de repente, interrumpiendo el silencio. «Quizás te ayude a entender por qué acepté lo que Margaret me propuso». Emily se sorprendió por la repentina apertura, pero asintió, curiosa, aunque con cierta cautela. «Yo no siempre fui así», comenzó Daniel, mirando sus manos. «Solía ser profesor, tenía una vida tranquila, una carrera estable, también tenía una familia». Hizo una pausa, como si revivir esos recuerdos trajera de vuelta dolores que prefería mantener enterrados. Emily no dijo nada, pero se inclinó ligeramente hacia él, indicando que estaba escuchando. «Mi esposa y mi hija murieron en un accidente de coche hace 5 años. Después de eso, perdí el rumbo. No pude volver al trabajo, no pude volver a verme viviendo sin ellas. Me distancié de todos, terminé perdiendo mi casa y eventualmente mi dignidad». Respiró hondo, como si midiera sus palabras. «Vivir en la calle se convirtió en una forma de castigo que me impuse a mí mismo». Emily lo miró, absorbiendo cada palabra.
Había un peso en la historia de Daniel que no esperaba. No era simplemente un hombre que aceptó vivir en las calles. Era alguien que había sido destruido por circunstancias devastadoras y que de alguna manera se rendía ante esa destrucción. Acepté el acuerdo de Margaret porque parecía una oportunidad de tal vez volver a tener algo, por pequeño que fuera, dijo, encogiéndose de hombros. No espero que lo entiendas o estés de acuerdo con ello. Solo pensé que deberías saberlo. Emily permaneció en silencio, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez veía a Daniel como un ser humano completo, con una historia de dolor y pérdida. No era solo un mendigo que Margaret había usado para humillarla, era alguien que también había sufrido. Y eso la afectaba de una manera inesperada. La conversación terminó con pocas palabras, pero Emily se fue con una sensación diferente de la que había tenido antes. Daniel no era quien ella esperaba. Y tal vez, al igual que ella, también estaba buscando una forma de salir de esa situación, a su manera. El camino de vuelta a casa se sintió más largo esa tarde. Emily sentía el peso de la historia de Daniel sobre sus hombros, como si su propia carga se hubiera vuelto un poco más ligera al compartir espacio con la de él. La forma en que él hablaba, con una mezcla de aceptación y dolor, la conmovió de una manera que no esperaba. Había una profundidad en ese hombre que Emily jamás imaginaba, y eso la hizo cuestionar todo lo que creía saber. Los días siguientes pasaron lentamente, con Margaret ocupándose de las rutinas de la casa y dejando a Emily en paz. Quizás la madrastra estaba satisfecha con el rumbo que habían tomado las cosas, creyendo que su plan de humillación seguía su curso. Sin embargo, dentro de Emily, algo comenzaba a cambiar. Ya no veía a Daniel solo como un instrumento de su propia vergüenza. Él era un ser humano, herido y resiliente, que de alguna manera también se convertía en un aliado improbable. El tercer encuentro entre ellos, como todos los anteriores, ocurrió en la plaza. Esta vez Emily se sentía menos ansiosa, aunque aún cargaba con el dolor del absurdo de la situación. Cuando vio nuevamente a Daniel sentado en el banco, algo cambió dentro de ella. Él estaba allí, como siempre, con una postura humilde y una mirada tranquila, pero ahora ella veía más allá de eso. Veía las cicatrices de su alma. «Hola, Daniel», dijo ella, sentándose a su lado sin ceremonias. «Hola, Emily», respondió él con el mismo tono sereno. «Me alegra que hayas venido». Ella no respondió de inmediato. Estaba distraída, observando a las personas que pasaban por la plaza, todas ajenas a la historia de los dos. Se preguntaba cuántas de ellas tenían vidas igualmente complicadas, llenas de secretos y dolores ocultos. «He estado pensando en lo que me contaste», dijo finalmente, «sobre tu familia, tu vida antes de todo esto». Daniel asintió, sin decir nada, esperando a que ella continuara. «No sabía qué pensar de ti antes», admitió Emily. «Quiero decir, todo esto ha sido tan absurdo, pero ahora, después de escuchar lo que has pasado, creo que ya no te juzgo. De alguna forma, lo entiendo». Daniel la miró con un semblante más liviano, como si la aceptación de Emily hubiera aliviado un peso que cargaba desde el principio de esa situación. «Gracias por eso», dijo con sinceridad. «Debe haber sido horrible perder todo de esa manera», continuó Emily, casi como si estuviera hablando consigo misma. «No puedo imaginar cómo lograste sobrellevarlo». Daniel suspiró, mirando sus manos callosas. «La verdad es que no lo sobrelleve», dijo con honestidad. «Me alejé de todo y de todos. Abandoné mi vida, mi carrera, mi propia identidad. Cuando pierdes a las personas que amas, todo pierde sentido, y solo quería desaparecer». Emily absorbió sus palabras en silencio. Podía sentir la profundidad de su dolor y, en cierto nivel, comprendía su desesperación. No era el mismo tipo de pérdida, pero ella también había perdido mucho cuando su padre murió y Margaret asumió el control de su vida. El duelo era algo que ambos compartían, aunque de maneras diferentes. «Entonces, ¿por qué aceptaste lo que Margaret propuso?», preguntó, rompiendo el silencio con la pregunta que la atormentaba desde el principio. «Ella te usó para humillarme». «Eso es algo que no logro entender». Daniel la miró a los ojos, más serio ahora. «Cuando vives en las calles, Emily, no tienes muchas opciones», dijo con un tono amargo pero honesto. «Margaret me ofreció una oportunidad de volver a tener algo. Tal vez no sea mucho, pero parecía mejor que seguir sin ninguna perspectiva». Emily reflexionó sobre esto. Para ella, la oferta de Margaret había sido un golpe cruel, pero para Daniel, aquello representaba una oportunidad, por pequeña que fuera.
No estaba tratando de hacerle daño. Él, al igual que ella, estaba atrapado en una situación que no controlaba. Eso de alguna manera creó un puente entre ellos, una conexión que iba más allá de la humillación inicial. No espero que me perdones ni que lo entiendas completamente, continuó Daniel. Pero nunca quise hacerte daño, solo estoy intentando sobrevivir, igual que tú. Emily permaneció en silencio por un momento, dejando que sus palabras resonaran. Había una verdad cruda en lo que él decía. Ambos estaban tratando de sobrevivir de diferentes maneras. Margaret los utilizaba, manipulaba sus vulnerabilidades, pero no eran enemigos. Eran, en realidad, aliados inesperados en la trampa que los aprisionaba. Creo que ahora lo entiendo, dijo Emily finalmente. Los dos estamos siendo utilizados. Daniel asintió lentamente. Sí, y tal vez, de algún modo, podamos ayudarnos a salir de esto. Eso tomó a Emily por sorpresa. Nunca había considerado que Daniel pudiera ser una clave para su propia liberación. La idea de que juntos pudieran encontrar una salida de la influencia de Margaret parecía algo improbable, pero al mismo tiempo le daba una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez, respondió Emily, insegura, pero con una nueva chispa de determinación encendiéndose en su pecho. Tal vez podamos. Se despidieron poco tiempo después, pero esta vez Emily volvió a casa sintiendo algo diferente. Por primera vez, tenía la sensación de que la situación no estaba completamente perdida. Daniel no era solo el mendigo que Margaret había utilizado para humillarla. Era un hombre que había luchado contra sus propias pérdidas, al igual que ella luchaba con las suyas. Y juntos, tal vez pudieran encontrar una manera de darle la vuelta a la situación. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios, no lo entenderán. Comenten hamburguesa en los comentarios, solo los que lleguen hasta aquí lo entenderán. Y ahora, continuemos con la historia. En las semanas siguientes algo empezó a cambiar entre Emily y Daniel. La incomodidad que inicialmente flotaba entre ellos se fue desvaneciendo poco a poco, dando paso a un tipo diferente de conexión. Lo que antes eran encuentros forzados, motivados por la presión de Margaret, ahora se transformaba en algo más natural. Emily empezaba a esperar con ansias las conversaciones con Daniel, deseando el momento en que podría sentarse a su lado en el banco de la plaza y compartir un silencio cómodo, o escuchar más sobre su vida y experiencias. Daniel, por su parte, parecía menos retraído. Empezaba a hablar más abiertamente sobre sí mismo, sus pensamientos y reflexiones. Aunque todavía cargaba con el peso de su pasado, ya no parecía tan atrapado en las sombras de la tragedia que había vivido. Y Emily se encontraba intrigada por la profundidad de su sabiduría y resiliencia. Un día, mientras caminaban por la plaza, Daniel rompió el silencio que los envolvía. «He estado pensando», dijo, mirando hacia el horizonte, «sobre lo que dijiste la última vez, sobre cómo Margaret nos está usando». Emily lo observó, esperando que continuara. «Yo sé que no es fácil», dijo él, «pero, de alguna manera, creo que estamos encontrando una forma de superar esto. La verdad es que, cuanto más los conocemos, más ella pierde el control sobre nosotros». Emily reflexionó sobre eso. Había una verdad simple en las palabras de Daniel. Margaret los había puesto en esa situación para quebrarlos, para humillarlos públicamente, pero de alguna manera eso había creado un vínculo que ella no había previsto. Estaban empezando a apoyarse el uno en el otro, y eso, de alguna forma, desafiaba el poder que Margaret tenía sobre ellos. «Tienes razón», respondió Emily. «Cuanto más te conozco, menos siento que estoy atrapada en su juego». Daniel sonrió levemente, sus ojos se iluminaron por un breve momento. No creo que ella esperara que encontráramos algo positivo en esta situación. Lo que comenzó como un intercambio incómodo y lleno de resentimientos, poco a poco se estaba transformando en una amistad genuina. Emily se sentía más cómoda alrededor de Daniel que con cualquier otra persona. Quizás porque él la veía por lo que realmente era, sin juicios ni expectativas. No la trataba como una joven frágil, ni como un peón en el juego de Margaret. La trataba como una igual. Una tarde particularmente soleada, mientras caminaban juntos por la plaza, Daniel compartió un pensamiento que le había estado preocupando. «Emily», comenzó él dudando, «sé que todo esto no es justo para ti, y tampoco lo es para mí. Pero me pregunto si, tal vez, esto haya sucedido por una razón. No porque Margaret lo haya querido, sino porque ambos necesitábamos una forma de salir de donde estábamos». Emily lo miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?».
Quiero decir que, antes de esto, yo estaba perdido, confesó Daniel, mirando al suelo. Ya no tenía esperanza, ni un propósito. Simplemente existía, y entonces apareciste tú, y de alguna manera me recordaste que aún hay algo por lo que vale la pena luchar. Emily se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Nunca se había visto a sí misma como alguien capaz de devolverle la esperanza a otra persona. Y sin embargo, ahí estaba Daniel, confesando que su presencia le había dado una nueva razón para seguir adelante. Eso la conmovió profundamente. Yo también estaba perdida, dijo Emily después de un momento. Desde que mi padre murió ya no supe quién era. Margaret tomó el control de todo y yo simplemente dejé que pasara. Pero ahora, contigo, siento que estoy empezando a encontrarme de nuevo. Daniel la miró con una expresión de gratitud silenciosa. La conexión entre ellos era evidente, una fuerza invisible que los mantenía unidos en medio del caos. No había romance entre ellos, pero estaba floreciendo una amistad profunda y verdadera, un vínculo que los fortalecía. Margaret, por supuesto, no tenía idea de lo que ocurría entre los dos. Seguía creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección, sin darse cuenta de que Emily se estaba transformando poco a poco. Con cada encuentro con Daniel, Emily se sentía menos vulnerable, menos a merced de su madrastra. La amistad con Daniel le daba una nueva perspectiva, la de que sí podía recuperar el control de su vida. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y los dos se preparaban para volver a sus respectivas realidades, Daniel se detuvo de repente, mirando a Emily con seriedad. ¿Alguna vez has pensado en cómo vas a terminar con esto?, le preguntó. Emily se quedó quieta, sorprendida por la pregunta directa. ¿Terminar? ¿A qué te refieres? Me refiero a que Margaret no puede controlar tu vida para siempre. En algún momento tendrás que hacer algo, una elección, una decisión, algo para liberarte de esto. Emily sintió el peso de esas palabras. Sabía que tenía razón. Margaret no renunciaría tan fácilmente a su control, y eventualmente Emily tendría que hacer algo para romper de una vez por todas con esa situación. ¿Pero qué? ¿Y cómo? Aún no lo sé, confesó Emily, sintiendo que la incertidumbre se infiltraba. Pero lo descubriré. De alguna manera encontraré una solución. Daniel asintió, como si ya supiera que ella tomaría esa decisión. Estaré aquí cuando decidas. Emily sonrió. Saber que no estaba sola en esa travesía hacía toda la diferencia. En las semanas siguientes, algo empezó a cambiar entre Emily y Daniel. La incomodidad que inicialmente flotaba entre ellos se fue disipando poco a poco, dando lugar a un tipo diferente de conexión. Lo que antes eran encuentros forzados, impulsados por la presión de Margaret, ahora se transformaba en algo más natural. Emily empezaba a esperar con ansias las conversaciones con Daniel, deseando el momento en que pudiera sentarse a su lado en el banco de la plaza y compartir un silencio cómodo o escuchar más sobre su vida y experiencias. Daniel, por su parte, parecía menos retraído. Comenzaba a hablar más abiertamente sobre sí mismo, sus pensamientos y reflexiones. Aunque todavía cargaba con el peso de su pasado, ya no parecía tan atrapado en las sombras de la tragedia que había vivido. Y Emily se encontraba intrigada por la profundidad de su sabiduría y resiliencia. Un día, mientras caminaban por la plaza, Daniel rompió el silencio que los envolvía. «He estado pensando», dijo mirando hacia el horizonte, «sobre lo que dijiste la última vez, sobre cómo Margaret nos está usando». Emily lo observó, esperando a que continuara. «Yo sé que no es fácil», dijo él, «pero de alguna manera creo que estamos encontrando una forma de superar esto. La verdad es que, cuanto más nos conocemos, más control pierde ella sobre nosotros». Emily reflexionó sobre eso. Había una verdad simple en las palabras de Daniel. Margaret los había puesto en esa situación para quebrarlos, para humillarlos públicamente, pero de alguna manera eso había creado un vínculo que ella no había previsto. Estaban empezando a apoyarse mutuamente, y eso, de alguna manera, desafiaba el poder que Margaret tenía sobre ellos. «Tienes razón», respondió Emily. «Cuanto más te conozco, menos siento que estoy atrapada en su juego». Daniel sonrió levemente. Sus ojos se iluminaron por un breve momento. No creo que ella esperara que encontráramos algo positivo en esta situación. Lo que comenzó como un intercambio incómodo y lleno de resentimientos, poco a poco se estaba transformando en una amistad genuina. Emily se sentía más cómoda alrededor de Daniel que con cualquier otra persona. Quizás porque él la veía por lo que realmente era, sin juicios ni expectativas.
No la trataba como a una joven frágil ni como un peón en el juego de Margaret. La trataba como a una igual. Una tarde particularmente soleada, mientras caminaban juntos por la plaza, Daniel compartió un pensamiento que le había estado inquietando. «Emily», comenzó él, dudando, «sé que todo esto no es justo para ti, y tampoco lo es para mí, pero me pregunto si tal vez esto haya sucedido por una razón. No porque Margaret lo haya querido, sino porque ambos necesitábamos una forma de salir de donde estábamos». Emily lo miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que, antes de esto, yo estaba perdido», confesó Daniel, mirando al suelo. «Ya no tenía esperanza ni propósito, simplemente existía. Y entonces apareciste tú, y de alguna manera me recordaste que aún hay algo por lo que vale la pena luchar». Emily se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Nunca se había visto a sí misma como alguien capaz de devolver la esperanza a otra persona. Y sin embargo, ahí estaba Daniel confesando que su presencia le había dado una nueva razón para seguir adelante. Eso la conmovió profundamente. «Yo también estaba perdida», dijo Emily, después de un momento. «Desde que murió mi padre ya no supe quién era. Margaret tomó el control de todo y yo simplemente dejé que eso sucediera. Pero ahora, contigo, siento que estoy empezando a encontrarme de nuevo». Daniel la miró con una expresión de gratitud silenciosa. La conexión entre ellos era evidente, una fuerza invisible que los mantenía unidos en medio del caos. No había romance entre ellos, pero una amistad profunda y sincera estaba floreciendo, un vínculo que los fortalecía. Margaret, por supuesto, no tenía idea de lo que sucedía entre los dos. Seguía creyendo que su plan funcionaba a la perfección, sin darse cuenta de que Emily se estaba transformando poco a poco. Con cada encuentro con Daniel, Emily se sentía menos vulnerable, menos a merced de su madrastra. La amistad con Daniel le daba una nueva perspectiva, la de que sí podía recuperar el control de su vida. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y los dos se preparaban para regresar a sus respectivas realidades, Daniel se detuvo de repente, mirando a Emily con seriedad. «¿Has pensado alguna vez en cómo vas a terminar con esto?», le preguntó. Emily se quedó quieta, sorprendida por la pregunta directa. «¿Terminar? ¿A qué te refieres?» «Me refiero a que Margaret no puede controlar tu vida para siempre. En algún momento tendrás que hacer algo, una elección, una decisión, algo para liberarte de esto». Emily sintió el peso de esas palabras. Sabía que él tenía razón. Margaret no renunciaría tan fácilmente a su control y eventualmente Emily tendría que hacer algo para romper de una vez por todas con esa situación. ¿Pero qué? ¿Y cómo? «Aún no lo sé», confesó Emily, sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de ella. «Pero lo descubriré. De alguna manera encontraré una forma». Daniel asintió, como si ya supiera que ella tomaría esa decisión. «Estaré aquí cuando decidas». Emily sonrió. Saber que no estaba sola en esa travesía hacía toda la diferencia. Las semanas pasaron lentamente y la rutina entre Emily y Daniel se convirtió en algo que ambos esperaban. Emily aún vivía bajo la sombra de Margaret, pero la amistad con Daniel le ofrecía un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Era como si por algunas horas al día pudiera escapar de la opresión de su madrastra. Sus conversaciones con Daniel la hacían sentirse más fuerte, más centrada, y lo que inicialmente fue una conexión inesperada, ahora se había vuelto una parte esencial de su vida. Margaret, por otro lado, parecía satisfecha con el rumbo de las cosas. Creía que su plan había cumplido su objetivo de humillar a Emily y mantenerla bajo control. Con la joven ahora comprometida con Daniel, Margaret no se preocupaba tanto por ejercer un control directo sobre su hijastra. Esto permitió que Emily tuviera más libertad, pero Margaret apenas sospechaba lo que estaba ocurriendo entre ella y Daniel. Fue una tarde de otoño, durante uno de sus encuentros en la plaza, cuando sucedió algo inesperado. Emily y Daniel estaban conversando tranquilamente cuando un hombre alto de cabello gris se acercó al banco donde estaban sentados. Su rostro se iluminó al reconocer a Daniel. «¿Daniel? ¿Eres tú?» El tono del hombre era de genuina sorpresa. Daniel miró al hombre, al principio confundido, pero luego sus ojos se agrandaron en reconocimiento. «¿Thomas?» Se levantó rápidamente, extendiendo la mano hacia el hombre, que la estrechó con firmeza. Emily observaba la escena con curiosidad. «¿Quién sería este hombre?» «No puedo creer que te encontré así en la plaza», dijo Thomas, sonriendo. «Ha pasado tanto tiempo, amigo. ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado?» Daniel dudó.
pareciendo incómodo con la pregunta, pero respondió con honestidad. Es una larga historia, Thomas. Después de que perdí a mi esposa e hija, las cosas se desmoronaron. Thomas lo miró con una expresión de profunda empatía. Sí, supe lo que sucedió. Lo siento mucho, de verdad. Pero Daniel, simplemente desapareciste. Todos tus antiguos colegas no sabían qué había pasado. Nadie sabía dónde estabas. Daniel bajó la mirada, claramente desconcertado. Necesitaba alejarme, Thomas. Ya no tenía fuerzas para continuar después de todo. Perdí mi rumbo. Emily observaba todo en silencio, sintiendo que una nueva capa de misterio se revelaba sobre Daniel. Estaba claro que su historia era mucho más grande de lo que ella imaginaba. Thomas, percibiendo la delicadeza de la situación, puso su mano sobre el hombro de Daniel. Lo entiendo, pero amigo, no puedes seguir así. Te echamos de menos. Eras uno de los mejores profesores de la universidad. Lo sabes, ¿verdad? Daniel sonrió un poco avergonzado. Ya no sé si tengo algo que ofrecer. Claro que lo tienes, insistió Thomas. Ahora estoy dirigiendo una pequeña escuela. Necesitamos a alguien con tu experiencia, tu pasión, y sinceramente, sería un honor tenerte de vuelta en el campo académico. Daniel, puedes marcar la diferencia de nuevo. Emily, sentada junto a ellos, vio la expresión de sorpresa, y luego de duda que surgió en el rostro de Daniel. La propuesta de Thomas era inesperada, pero al mismo tiempo parecía ser exactamente lo que Daniel necesitaba. Casi podía sentir el conflicto interno en el que él estaba sumergido. Aceptar la oferta significaría dejar atrás la vida en las calles, recuperar su dignidad y comenzar de nuevo. Pero al mismo tiempo aún parecía estar atado al pasado, a las cicatrices que llevaba consigo. Thomas, no lo sé, dijo Daniel, intentando ocultar el torbellino de sentimientos que sus palabras revelaban. Tengo que pensarlo. Thomas asintió con comprensión, pero no dejó de lado su entusiasmo. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que la oferta está abierta. Siempre habrá un lugar para ti en nuestra escuela. Cuando estés listo, búscame. Le entregó una tarjeta a Daniel con una mirada alentadora. No tardes mucho, ¿eh? La educación necesita personas como tú. Con eso, Thomas se despidió de ambos, dejando a Daniel con la tarjeta en la mano, en silencio. Cuando finalmente volvió a sentarse, Emily se dio cuenta de que él estaba más afectado de lo que dejaba ver. Giraba la tarjeta entre los dedos, pensativo, mientras el silencio los envolvía. Eso fue inesperado, dijo Emily, rompiendo el silencio con cautela. Lo fue, respondió Daniel, aún mirando la tarjeta. No esperaba encontrarme con alguien de mi pasado así, de repente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar su oferta? Daniel suspiró, con un peso evidente en su voz. No lo sé. Parte de mí quiere hacerlo, pero no es tan sencillo. Volver a ese mundo significa enfrentar muchas cosas que dejé atrás. Pero quizás eso es lo que necesitas, sugirió Emily. Sé que no es fácil, pero esta podría ser tu oportunidad de empezar de nuevo, de liberarte de todo lo que te ha mantenido atado hasta ahora. Daniel la miró con gratitud, pero también con una profunda tristeza. ¿Y qué hay de ti? No puedo simplemente dejarte atrapada en esta situación con Margaret. Acepté esa propuesta suya, y eso nos puso en esta situación. No sería justo irme ahora y dejarte sola para lidiar con todo. Emily guardó silencio por un momento, asimilando sus palabras. Sabía que la decisión de Daniel de regresar a la enseñanza sería una oportunidad única para él, pero también entendía que su preocupación por ella era genuina. Eso solo reafirmaba lo que ya sabía sobre el carácter de Daniel. A pesar de sus propias luchas, seguía preocupándose profundamente por los demás. Encontraré la manera de lidiar con Margaret, dijo Emily, con una determinación que ni ella misma sabía que tenía. No puedes seguir atado por mí, Daniel. Mereces esta oportunidad. Y yo también encontraré la forma de liberarme. Daniel la miró durante un largo momento, como evaluando su fortaleza, y luego asintió. Tal vez tengas razón. Quizás sea el momento de intentarlo de nuevo. Emily sintió un calor interior al escuchar esas palabras. Por primera vez, sintió que ambos estaban avanzando en la dirección correcta. Daniel finalmente podría encontrar su camino de regreso a su vida. Y ella, de alguna manera, tendría que enfrentarse a Margaret y reclamar su propia libertad. Permanecieron en silencio el resto de la tarde, pero no era un silencio incómodo o pesado. Era un silencio de comprensión. Una señal de que juntos, finalmente estaban acercándose a una nueva etapa. El encuentro con Thomas lo había cambiado todo. El ambiente en la casa de Margaret estaba más pesado que nunca.
Emily sentía el peso de cada paso, como si las paredes de la vieja y opresiva casa se estuvieran cerrando sobre ella. Sabía que el momento de confrontación se acercaba. Desde que Daniel había recibido la oferta de Thomas para volver a enseñar, la idea de liberarse de la influencia de Margaret se había vuelto más real para Emily. Necesitaba actuar, romper de una vez por todas con el control que su madrastra ejercía sobre su vida. Cada día, Emily se sentía más fuerte. Sus conversaciones con Daniel, ahora más profundas y llenas de significado, le ayudaban a ver que tenía poder sobre su propia vida. Su amistad se había convertido en un pilar de apoyo, un recordatorio constante de que ya no estaba sola. Y aunque Daniel enfrentaba sus propias encrucijadas y demonios, él la había alentado a luchar por su libertad. Esa mañana, Emily sabía que el momento de actuar había llegado. Encontró a Margaret en la sala de estar, organizando papeles como de costumbre. Su madrastra no levantó la vista cuando Emily entró, ignorándola como solía hacer. Pero Emily no estaba dispuesta a ser ignorada esta vez. Se detuvo en medio de la sala y miró directamente a Margaret. «Necesitamos hablar», dijo Emily con firmeza. Margaret finalmente levantó la vista, arqueando una ceja. «¿Ah, sí? ¿Y de qué se supone que vamos a hablar?» Emily sintió un nudo de nervios en el estómago, pero se mantuvo firme. «De todo. De cómo has controlado mi vida desde que murió mi padre. De cómo me humillaste al forzarme a este compromiso con Daniel». Margaret esbozó una sonrisa sarcástica. «Ah, eso es todo. Finalmente decidiste ponerte firme, Emily». Emily ignoró la provocación. No podía dejarse llevar por la ira. Necesitaba ser objetiva y directa. «Estoy harta, Margaret. Harta de que me trates como una carga, como alguien sin valor. Me manipulaste. Usaste mis debilidades para mantenerme bajo tu control. Pero eso termina hoy». Margaret se levantó lentamente, aún con esa sonrisa venenosa en los labios. «¿Crees que puedes simplemente salir de esto? Dependías de mí, Emily. Siempre has dependido de mí. Sin mi dinero, sin mi casa, ¿qué te queda? Nada. No te engañes pensando que puedes simplemente romper conmigo y vivir tu patética vida». Esas palabras dolieron, como siempre, pero esta vez Emily estaba preparada. Las semanas con Daniel la habían transformado. Ahora sabía que tenía algo que Margaret no podía controlar, la confianza en que podía vivir por sí misma. «No te necesito», dijo Emily, su voz firme. «Voy a seguir adelante, y si crees que puedes seguir controlándome con amenazas, te equivocas». Margaret soltó una fría carcajada. «Ah, Emily, qué ingenua eres. ¿Crees que el mundo te recibirá con los brazos abiertos? Eres débil. No sobrevivirás sin mí». Emily respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. «¿Débil? Tal vez fui débil durante mucho tiempo. Tal vez permití que me manipularas, pero no más. Daniel me enseñó que, incluso en las peores circunstancias, podemos luchar. Él está saliendo de esto, y yo también lo haré». El nombre de Daniel pareció encender algo en Margaret. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de absoluto desdén. «¿Daniel? ¿Ese mendigo? ¿De verdad crees que él puede ayudarte? Es un don nadie, Emily. Siempre lo fue, y siempre lo será». «Él es mucho más de lo que tú jamás podrás ver», respondió Emily, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de ella. «Y yo también soy más de lo que crees. Piensas que me conoces, pero no sabes nada de quién soy. Solo conoces a la Emily que intentaste destruir, la que intentaste humillar. Pero esa Emily se acabó. Me estoy liberando de ti, Margaret, y no podrás detenerme». La madrastra parecía estar perdiendo el control, algo que rara vez le sucedía. «No vas a ir a ninguna parte, Emily. Lo hice todo por ti. Te di un techo, ropa, comida. ¿Y así es como me lo agradeces, intentando abandonarme?» «No hiciste nada por bondad», dijo Emily, manteniendo su mirada fija en Margaret. «Solo lo hiciste para mantenerme bajo tu control, para que me sintiera pequeña y sin valor. Pero ya no soy esa chica asustada a la que podías manipular». Margaret, ahora visiblemente irritada, intentó acercarse a Emily, pero ella no retrocedió. Por primera vez en años, se sentía realmente fuerte, invulnerable ante la crueldad de su madrastra. Ese era el momento de romper, de liberarse. «Voy a salir de aquí», dijo Emily con voz firme y decidida, «y no vas a impedirlo. Buscaré trabajo, seguiré mi vida y tú seguirás con la tuya. Ya no necesito nada de lo que puedas ofrecerme». Margaret la miró furiosa, pero sin palabras. Quizás porque, en el fondo, sabía que había perdido el control sobre Emily. Las manipulaciones y las amenazas ya no funcionaban. La joven frente a ella ya no era la misma que podía dominar con palabras crueles.
Hagamos una broma para quienes solo leen los comentarios. No lo entenderán. Comenten Coca-Cola en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán, y continuemos con la historia. Emily no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y salió de la sala, con el corazón latiendo acelerado. Cada paso que daba, fuera de ese ambiente opresivo, era una afirmación de su propia libertad. Sabía que no sería fácil, sabía que enfrentar la vida sin el apoyo financiero de Margaret sería un desafío. Pero por primera vez en mucho tiempo, Emily sentía que podría hacerlo. Cuando llegó a la puerta principal, respiró hondo. Estaba lista para lo que vendría. El aire fresco del exterior se sentía más liviano, como si, finalmente, el peso de años de control y humillación hubiera sido levantado de sus hombros. Ella caminó hacia la plaza donde Daniel la esperaba. Él se levantó en cuanto la vio acercarse, notando de inmediato el cambio en su postura, en su expresión. ¿Y entonces?, preguntó él, con una mirada curiosa y esperanzada. «¿Se acabó?», dijo Emily, sin dudar. «Finalmente me liberé». Daniel sonrió, un gesto de aprobación y comprensión. «Sabía que lo lograrías». Emily sintió una oleada de alivio y gratitud. Ahora, con el enfrentamiento terminado, el camino estaba libre para que siguiera adelante. Margaret había perdido el control, y Emily, por primera vez, sentía que era dueña de su propia vida. Los días que siguieron al enfrentamiento con Margaret fueron una mezcla de libertad e incertidumbre para Emily. Finalmente se había liberado de las garras sofocantes de su madrastra, pero la realidad de su nueva vida comenzaba a instalarse. Ahora, sin el apoyo financiero de Margaret, necesitaba trazar su propio camino, encontrar un trabajo y construir una vida independiente. Sin embargo, cada uno de esos desafíos lo enfrentaba con una nueva sensación de fortaleza interior. Emily pasaba las mañanas explorando la ciudad en busca de trabajo. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez no sentía la necesidad de esconderse. Ya no importaba lo que los demás pensaran de ella. Las humillaciones que Margaret intentó imponer ya no tenían poder sobre su autoestima. Con cada entrevista de trabajo, cada nueva puerta que se abría o cerraba, Emily sabía que estaba un paso más cerca de construir algo que fuera enteramente suyo. Sin embargo, las tardes seguían dedicadas a Daniel. Él también se encontraba en un punto de inflexión en su vida, ponderando la oferta de Thomas para volver a enseñar. En los primeros días tras el reencuentro, Daniel había dudado, aún reacio a abandonar la vida que había elegido como forma de autopunición. Pero algo en la determinación de Emily lo inspiraba. Ella había enfrentado sus miedos, había roto con su situación opresiva, y eso lo hacía darse cuenta de que él también podía darle un nuevo rumbo a su historia. Una tarde, mientras los dos se sentaban en el banco de la plaza, como tantas veces lo habían hecho, Daniel miró a Emily con una expresión que ella ya reconocía como de profunda reflexión. «Emily», comenzó él, dudando, «creo que voy a aceptar la oferta de Thomas». Emily sonrió, sintiendo el corazón ligero al escuchar eso. «Sabía que tomarías esa decisión». Daniel asintió, aún introspectivo. «He estado pensando mucho en ello. Parte de mí tiene miedo de volver a esa vida, de enfrentar todo lo que dejé atrás. Pero al mismo tiempo, siento que si tú tuviste el valor de enfrentarte a Margaret, yo también puedo enfrentar mi pasado». «Vas a hacer un gran trabajo, Daniel», dijo Emily con convicción. «Siempre has sido mucho más de lo que esta ciudad ha visto. Yo también aprendí eso». Daniel esbozó una suave sonrisa, pero en sus ojos había más que gratitud. Se había redescubierto de muchas maneras gracias a su amistad con Emily. Ella, sin darse cuenta, lo había rescatado de una existencia vacía, dándole un propósito para seguir adelante. Se levantó y, tomando la tarjeta de Thomas, la miró por un instante antes de guardarla en su bolsillo. «Mañana me reuniré con él», dijo Daniel, ahora con un tono de decisión. «Voy a volver a enseñar, y lo haré por mí, pero también por todo lo que me has mostrado. Me has dado fuerzas que ni siquiera sabía que tenía, Emily». Ella sintió que las palabras de Daniel la tocaban profundamente. Durante tanto tiempo creyó que solo era una pieza en el juego de alguien más, incapaz de ayudarse a sí misma, y mucho menos a otra persona. Pero Daniel, con su vulnerabilidad y honestidad, le había mostrado que incluso en las peores circunstancias, siempre había luz. «Y tú también me ayudaste», dijo Emily. «Estaba tan perdida antes de conocerte. No sabía quién era ni lo que quería. Ahora me siento lo suficientemente fuerte como para encontrar mi propio camino».
Daniel se volvió hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Nos ayudamos mutuamente, y tal vez eso era lo que necesitábamos desde el principio. Alguien que nos recordara que todavía hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Se quedaron en silencio por un momento, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión. No eran necesarias más palabras. Ambos sabían que habían llegado a un punto de transformación, que sus caminos los llevarían por rutas diferentes, pero que ese vínculo permanecería. A la mañana siguiente, Daniel partió para reunirse con Thomas y formalizar su regreso a la enseñanza. Emily lo observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de felicidad y orgullo. Él estaba comenzando de nuevo, y eso la llenaba de esperanza para su propia vida. El ciclo que los mantenía atados al pasado se había roto, y ahora ambos tenían la oportunidad de seguir nuevos caminos. El propio futuro de Emily seguía siendo incierto. Encontrar un trabajo no sería fácil, pero ya había dado los primeros pasos. Al visitar una pequeña librería de la ciudad, conversó con el dueño, un hombre simpático que parecía haber apreciado su energía. «Necesito a alguien para organizar el almacén», le había dicho, evaluándola. «Y pareces una persona trabajadora». Era un comienzo. El trabajo no sería glamoroso, pero era una oportunidad, y Emily estaba decidida a aprovechar cada ocasión. Más importante que el empleo en sí, era el hecho de que finalmente estaba construyendo algo por sí misma. Margaret, por otro lado, había desaparecido de la vida de Emily. Después del enfrentamiento, la madrastra dejó de comunicarse, tal vez consciente de que su control sobre Emily había terminado definitivamente. Aislada en su propia casa, Margaret perdió lo único que le daba placer, la sensación de poder sobre los demás. La comunidad local, que antes la respetaba, comenzaba a distanciarse, dándose cuenta de su verdadera naturaleza. Con el paso del tiempo, Emily sentía cada vez menos la presencia de Margaret en sus pensamientos. La madrastra se había convertido en una figura del pasado, algo que debía superar y dejar atrás, mientras Emily se concentraba en su nuevo futuro. Y así, con cada día que pasaba, Emily y Daniel seguían adelante. Sus vidas habían sido moldeadas por el dolor, la pérdida y el control de fuerzas externas, pero juntos encontraron la forma de liberarse. El vínculo que compartieron durante ese difícil periodo se convertiría en un recuerdo valioso, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el apoyo mutuo puede crear algo hermoso e inesperado. Ahora Emily podía respirar sin la sombra de la opresión, lista para construir su propia historia. Lo que viniera a continuación seguía siendo incierto, pero ella ya sabía una cosa. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío, porque finalmente había recuperado el control de su vida. ¿Y tú, crees que al final Emily y Daniel deberían haberse casado? Comparte tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Gracias por ver.